Padre, te damos muchas gracias. Primeramente porque estás en medio nuestro, nos amas, nos has rescatado y vas, Señor, edificando a tu iglesia. Tú amas a tu iglesia entrañablemente. Y sé que esperas el día, ansiosamente, el día que te encuentres con toda tu iglesia junta en la gloria. Yo lo sé, Señor, porque el Espíritu Santo dice en Apocalipsis que clama y dice: ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice, y la novia que somos nosotros, dice: ven, Señor Jesús. Y ese es el día glorioso que estamos esperando todos los hijos tuyos en esta tierra, en esta generación, y todos los que ya partieron a tu presencia, que están esperando la resurrección. Sí, Señor, gracias por amarnos tanto. Sabemos que tu palabra nos va a edificar en esta tarde y nos va a traer, Señor, el alimento que necesitamos. Tu palabra es viva y eficaz y confiamos en ti, Señor. También queremos poner delante de ti a nuestros hermanos, Jacqueline, su esposo José Luis, y Kelly, Señor, que acaba de nacer, que tú le has dado la vida. Que tú guardes ese bebé desde ya, Señor. Que guarde su vida y que nuestros hermanos sean consolados por tu presencia. Estás con nosotros y también estás ahí en el hospital. Porque tú eres bueno, Señor. Amable, cariñoso. Gracias, Señor, porque en tus manos está la vida de ellos. Y nos hace bien hablar contigo y decirte esto. Recobramos aliento y fe, Señor. Gracias. Gracias. Bendice nuestras vidas. La necesidad de cada uno. Todos venimos con necesidades diferentes. Vemos caras, pero solo tú ves los corazones. Trae tu palabra y ayúdanos a ser mejores cristianos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en esta tarde en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar acerca de este tema muy importante que en la última ocasión hablamos sobre la hora de la celebración. En esta ocasión vamos a hablar de la celebración futura. Y vamos a leer sobre todo los versículos 20, aunque puede leer el 18, 19, pero vamos a leer solo los versículos que están pegados, que van juntos. El versículo 20, perdón, Marcos capítulo 2, ¿sí? Donde estamos, nos quedamos en la última ocasión. Y el versículo número 20. Dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado y ayunarán. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Amén. Bien, odres ahí literalmente es pellejo. Los odres eran hechos con piel de animal. Entonces es pellejo, pero como el pellejo es una palabra no tan muy linda, le pusieron así odre. ¿Listo, hermanos? ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? En la última ocasión estuvimos viendo de que estos discípulos de Juan, estos discípulos de los fariseos, andaban ayunando. El ayuno para ellos era más ritual, protocolar, más que
quizás el ayuno que Dios quería. El mismo los profetas, tanto Isaías dice que él no está de acuerdo con el ayuno que Israel hacía, un ayuno en la cual él no está, un ayuno que no estaba conectado con la vida cristiana genuina. En el Antiguo Testamento dice, bueno, ustedes ayunan pero al mismo tiempo hacen extorsión, ustedes ayunan pero al mismo tiempo son mentirosos y no aguantan al vecino, no le dan el salario justo al jornalero y ayunan. Entonces Dios no acepta ese ayuno, pero lo hacían y lo seguían haciendo a pesar de que su vida no tenía compatibilidad con la supuesta espiritualidad en la cual ellos querían mostrar. Y andaban haciendo esas cosas, quizás no tanto los Juan el Bautista, los discípulos, pero quizás más los fariseos. Pero aún así los discípulos de Juan el Bautista no entendían, estos que venían a ver al Señor, que el Mesías no era Juan el Bautista, sino que era el Señor Jesucristo. Y andaban haciendo eso cuando viene el Señor y les dice, bueno, y le preguntan, ¿y por qué no, tus discípulos no andan haciendo ese ayuno? Entonces el Señor viene y les dice, es que no pueden estar ellos de luto cuando están de boda. Y no discernían ellos los tiempos. Y para ser honesto, hermanos, los discípulos tampoco entendían nada de lo que estaba pasando con Jesús. En realidad ellos no entendían que estaban en una boda. No entendían porque recién empieza el ministerio del Señor, solo estamos en el capítulo 2 y ellos no entienden qué es lo que está sucediendo, es demasiado grande lo que está sucediendo. Entonces no tenían la capacidad de asimilar tan rápidamente la revelación de Dios en este momento. Ahora, están fuera de lugar, el Hijo de Dios se ha encarnado y ellos no entendían, ni los discípulos de Jesús, ni tampoco los discípulos de los demás discípulos de otros movimientos, no entendían de que por primera vez y por única vez en la historia de la humanidad y de la historia de las eternidades, la segunda persona de la Trinidad se había hecho carne. No lo entendían. Y entonces el Señor, que Él entendía todas las cosas, les dice que los discípulos de Él no ayunan porque ellos andan en una fiesta. Y los discípulos de Jesús quizás habrán abierto los ojos. ¿Cuál fiesta? Porque ni ellos entendían. Entonces viene el Señor, le dice, no, le dice, ellos están de fiesta. Y qué bueno que el Señor estaba ahí para defenderlo, porque ¿qué hubieran dicho ellos? No entendían nada, o poquito. Pero ahí está el Señor para guardarlos y decirle, ellos están de fiesta. Si hablaban francés habrán dicho, ah, bon. Pero sí están de fiesta, es una boda. Ha llegado la hora, el Hijo de Dios se encarnó, habita en medio de los pecadores. Y le dice el Señor, díganle a Juan, cuando vienen, ¿se acuerdan los discípulos? Díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados. Eso lo dice ahí, pero eso lo saca de una profecía del Antiguo Testamento. Y en la profecía del Antiguo Testamento no dice que Jesús iba a resucitar a los muertos, no dice. Pero como siempre Dios da más de lo que esperamos. Entonces el Señor añade, y los muertos también resucitan. Se estaba viviendo algo histórico. Había llegado la hora que Dios había señalado en la eternidad de que el Hijo de Dios se encarnara. Y los otros andaban de luto. No entendían. No entendían. Como la gente a veces no entiende lo que está pasando. Mucha gente yo veo en internet y incluso en Facebook no entienden. Y dicen cosas y escriben cosas y no entienden lo que está sucediendo. Las cosas de Dios. ¿Usted cree que desde que se convirtió Cristo Dios no ha hecho nada en la humanidad? Sí. Su plan ha avanzado y sigue avanzando. Debemos estar atentos a las cosas de Dios, muy atentos. Velad, dice el Señor, sed sobrios, porque los días son malos. Entonces estamos en eso. Cuando el Señor dice el versículo 20, y eso es lo que nos toca ahora, el versículo 20 dice, pero vendrán días, dice, cuando el Señor dice, vendrán días, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Ahí cuando la Biblia habla de vendrán días cuando el novio les será quitado, la palabra literal es arrancado, súbitamente. Como que está con nosotros y de repente lo sacan así y no le da tiempo a uno de reaccionar cuando roban.
Esta semana le robaron el teléfono a mi esposa con dinero dentro del teléfono. No le voy a decir cuánto, pero no eran 5 euros. Pero era más. Pero le robaron el teléfono y no se dio cuenta. De repente ve su cartera y no había teléfono. Y yo la llamaba y dije, ¿dónde estará esta mujer? No. Pero ella no se dio cuenta. Súbitamente le sacaron. Y algo así, la idea aquí. Que dice, vendrán días en que el Señor les será quitado el novio, arrancado. Pero ¿sabe lo que está hablando el Señor ahí? Que los discípulos tampoco entendieron. De su muerte. Primera alusión que el Señor hace de su muerte es ahí. Los discípulos no entendían. Si los discípulos no entendían hasta casi en Getsemaní, cuando viene Pedro le dice, no, Señor, y le corta la oreja a uno, ¿se acuerdan? Entonces no entendían que Jesús tenía que morir, menos aquí. Y ahí el Señor dice, les será quitado. Y claro que lo arrebataron de en medio de sus discípulos. Fue llevado a la muerte. Entonces ahí es la primera mención, pero ya les repito, en honor a la verdad, los discípulos no entendían casi nada lo que estaba sucediendo. Pero ahí estaba el Señor que saca, y siempre el Señor saca cara por nosotros, gracias a Dios, Él siempre. Él dice, cuando no sepáis qué decir, yo les daré para hablar. Dios es bueno, sostiene a sus hijos. Y Él lo que estaba haciendo ahí, los discípulos no entendían nada, reflexionaban y el Señor ya había dado la respuesta. Pero poco a poco iban a ir entendiendo las cosas de lo que Dios quería para sus vidas. Pero déjeme decirle que el ayuno cristiano sí era practicado por los discípulos, o era practicado porque el mismo Señor ahí en las bienaventuranzas dice en el capítulo 5, 6, dice, cuando ayunéis no seáis como los hipócritas. Pero no dice cuando un día ayunen, no dice cuando ayunen. No sean como los hipócritas. Es lo que estuvimos hablando ayer en la reunión de oración también. Y entonces ellos, pero no era el mismo ayuno, no es el mismo ayuno protocolar que hacen, por ejemplo, los musulmanes que llega el Ramadán, andan con cara de muerto. Y también dejan de fumar para sentir aquellos que sentir lo que sienten aquellos que no tienen dinero para comprar cigarros. Sí, a mí me lo han dicho eso. Entonces ayunan, pero eso es protocolar, es religioso. Está desconectado de la vida cristiana real. Ahora aquí el Señor, cuando dice, cuando le sea quitado el novio, cuando el novio salga de su tálamo, cuando me vaya, cuando se acabe esta boda, cuando yo sea quitado de en medio de ellos, ayunarán. Pero no solo el asunto de ayunar implica ahí, sino que se afligirán, estarán de luto. Un primer documento por ahí por el año 150 llamado la Didacté, dice ahí ese documento que los primeros discípulos ayunaban constantemente. Pero ayunaban, ¿por qué ayunaban? No solo por el sentido de no comer y orar solamente. ¿Me están escuchando? Sino en el sentido del verso 20. ¿Qué dice el verso 20? ¿Qué dice el verso 20? Os será quitado de en medio el novio, entonces ayunarán. Pero ahí está hablando literalmente, ya repito, que el Señor va a ser quitado de en medio. El Señor no está con nosotros ahora. El Señor se fue a la diestra del Padre. Él está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero Él, como Él está ahora glorificado, con el cuerpo glorificado, no está aquí. Está a la diestra del Padre. Nos fue quitado el novio. El novio no está en medio de nosotros. Está por la persona del Espíritu Santo, sí, pero no lo vemos. Cuando Él esté, lo veremos. Porque así dice, y le veremos tal como Él es. Ese tal como Él es todavía no está, no ha llegado, no está aquí con nosotros en ese sentido. Por lo tanto estamos afligidos porque el mundo nos aflige, porque el pecado nos aflige, porque nuestras debilidades nos afligen, porque nuestras confusiones nos afligen, porque hermano Satanás nos aflige. Estamos afligidos y oramos y ayunamos y decimos, Señor, ¿cuándo vendrás?
En esos días ayunarán, será quitado el Señor, cuando sea quitado de manera literal, es decir, cuando ya me dejen de ver, esos días vivirán afligidos, porque no está el novio con nosotros. Por eso que toda la iglesia de todos los siglos se ha afligido y ha llorado. Por eso que hacen vigilias, otros ayunan, otros oran, otros lloran. No porque no haya gozo en el corazón, sí que lo hay. Pero vamos a ver más adelante que el gozo perfecto todavía no ha llegado. Entonces el Señor dice, en esos días, cuando yo no esté en medio de mi pueblo, en medio de mi novia, ellos se van a afligir. Y la Biblia así lo dice, en los tiempos de la ascensión, cuando Cristo se fue, hermanos, la iglesia pasó pruebas, persecuciones, 10 persecuciones, dicen los historiadores, 10 persecuciones, grandes persecuciones que tuvo la iglesia a partir después de Juan en adelante, 10 persecuciones. Y el mismo Señor lo había dicho en Apocalipsis, no temas lo que te va a suceder, porque Satanás pondrá a alguno de ustedes en la cárcel y pareceréis por 10 días. Pero no estaba hablando ahí de 10 días, de 24 horas, estaba hablando de 10 persecuciones grandes que vendrían a la iglesia. Y fueron 10 grandes persecuciones y se afligían. Se afligían. Y la iglesia se aflige. Es como Hebreos. Yo cuando leía esto recuerdo Hebreos cuando dice que los hombres de Dios, las mujeres de Dios andaban de cueva, vestidos con pieles de animales, y el mundo no era digno de ello. En este mundo en que vivimos está la iglesia, y la iglesia no es digna de tener a los santos de Dios. Pero Dios la tiene aquí porque somos la sal y la luz. Sin sal y sin luz, este mundo va a entrar a la ruina el día que el Señor se lleve a su pueblo. Definitiva. Sí, en aquellos días se afligirán, porque el novio va a salir de su tálamo, va a salir de esa pieza íntima con su novia y va a irse y no regresará mañana ni pasado. Y en esa ausencia literal, visible de Él, en esa ausencia el Señor dice en Juan, pero enviaré. ¿Y cómo se llama el otro que envía? ¿Por qué es consolador? ¿Por qué? Porque la novia tiene que ser consolada mientras el novio no está. Eso es. ¿Cuántos de ustedes sienten que no son de este mundo? ¿Cuántos sienten cuando ven la televisión, ven cosas, ustedes dicen que usted no es, yo no me siento en mi casa? ¿Cuántos de ustedes se sienten así? No somos de este mundo. Entonces, mientras no seamos de este mundo, o no somos de este mundo, entonces dijimos, ¿por qué? Es como dice la Biblia en Hebreos, que los profetas y los hombres de Dios antiguos buscaban una ciudad cuyo fundamento es Dios. Es decir, que nosotros no buscamos una ciudad literal, nosotros estamos buscando una ciudad espiritual, una ciudad que está en los cielos, no una ciudad aquí terrestre. Amén, hermanos. Porque quiero llegar a algo importante, me están escuchando, ¿no es cierto? A algo importante que debemos nosotros mantener vivo en nuestro corazón. Estad alerta, dice el Señor. Más adelante en el Evangelio dice, porque os entregarán las tribulaciones, seréis azotados en las sinagogas, compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonios de ellos. Fíjense en la aflicción. La aflicción y ustedes vieron esta semana en Argelia, una de las iglesias más grandes evangélicas, las autoridades la cerraron. Y a los cristianos así estaban sentados. Y entonces la policía los vinieron a agarrar a la fuerza y los sacaron. Argelia está aquí al lado, hermanos. Esos hermanos están afligidos. No está el novio con ellos. Sí está el Espíritu, claro. Si no estuviera el Espíritu no seríamos consolados. Pero ellos gimen y saben lo que es gemir porque que venga el novio.
Y esas autoridades de ese país no tienen ningún derecho de hacerlo porque la constitución de su país está escrito que hay libertad de culto. O sea que abiertamente violan la ley y no les importa. ¿Es extrañar? No, nos extrañamos porque está escrito. En aquellos días se afligirán porque el novio no está. Solo seremos, y gracias a Dios, consolados con el Consolador. Pero también el Consolador es un sello que pone el Señor cuando creemos en Él. Y también es una prenda que Él deja diciendo: volveré. No os dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, pero volveré. El Consolador es un seguro de que volveré por mi novia. En aquellos días se afligirán. No se trata solo de dejar de comer en ese sentido espiritual, sino que se trata de entregar la vida, de renunciar a la vida. Porque el que quiera salvar la vida la perderá en ese sentido, en esa aflicción. El que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, la ganará. ¿Ven todo lo que encierra el versículo 20? Todo eso es, hermano, una realidad que nosotros vivimos. No os extrañéis, dice Pedro, si sois perseguidos por causa de Cristo, que esto les pasa a todos los hermanos en el mundo entero, pasan las aflicciones. Usted quizás no es perseguido literalmente así, pero sí es perseguido porque el pecado habita en usted y usted quisiera irse a pecar, ¿o no? A ver, claro que sí, hay una aflicción de la carne, una aflicción de esa naturaleza que quiere jalarnos hacia atrás. Es una aflicción. Pero mi oración es que el Espíritu de Dios nos ayude, nos consuele y nos fortalezca para sobrepasar. No solo eso, sino que vayamos. El Señor nos va llevando camino a la muerte de nosotros mismos, a la muerte de nuestra voluntad que está contraria a la voluntad de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios. Tiene que Él deshacerse de ese ego, de ese yo nuestro que hace lo que quiere y cuando quiere. Es una obra del Espíritu. Cuando venga el esposo y salga de la pieza nupcial, entonces orarán y ayunarán y se afligirán. La Biblia dice así en Hechos 3: Él, hablando del Padre, envíe a Jesús, porque el Señor no está aquí. Por eso dice Él, Hechos 3:20, Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir. Fíjense, el Señor se fue a los cielos, lo recibió el cielo hasta el día de la restauración de todas las cosas. Nuestro amo, nuestro Señor se fue, pero dice, el Padre un día lo volverá a enviar. Mientras no está, el Consolador está, que también es Dios y ha hecho su trabajo a la perfección. Si no, lean la historia. Hay un libro llamado el título Los Mártires, creo que se llama Libro de los Mártires, gracias, de John Foxe. Léalo. Como mártires iban a la muerte, no llorando, lloriqueando, ay, tengo miedo, no me maten. No, iban cantando. Y no recuerdo cuál de ellos se hizo famoso porque el verdugo estaba ahí y le dijo, ven, verdugo, ven acá, le dijo. Y el verdugo se acercó, le dijo, pon tu mano en mi corazón. Y se la puso, le dijo, ¿sientes que mi corazón late más rápido? No, porque estoy en paz. Se confundió aquel animal. No, el corazón no late más rápido, porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Es una gracia especial. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser quemados desde los pies para arriba? Ninguno, ni yo. Pero en el momento. Por eso alguien dijo en una ocasión, no tratemos de vivir con la gracia de ayer ni con la gracia de mañana. Basta a cada día su propio
pena. Dios da gracia para hoy, mañana será otro día. Y si hoy necesitamos morir o necesitamos hacer lo que sea, Él nos dará la gracia para vivir eso. Si mañana lunes el enemigo nos trae una gran tentación, mañana Dios tendrá que darnos la gracia para soportarla. Eso es el Consolador. Amén, hermanos. El versículo 21, nadie pone en remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al escogerse tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. ¿Qué está pasando aquí? Se está inaugurando una nueva era. ¿Cuál nueva era? De salvación. Y esta nueva era de salvación no es compatible con el judaísmo. Oiga bien esto. No es compatible con el judaísmo. Jesús no viene a ponerle parches al judaísmo. Él no viene a ponerle parches. No viene a remendar y a tratar de coser lo que está malo dentro del judaísmo, sino que viene a inaugurar una nueva creación. Por cierto, cuando usted lee en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1. Las palabras ahí hebreas dicen que es revolotear, estaba arriba, encima, preparando todo para crear la creación al ser humano. Y cuando la Biblia dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Pentecostés, dice, y hablaban todas en lenguas. Igualmente el Espíritu vino y es la misma imagen de Génesis 1. Viene para crear otra vez una nueva generación, una nueva humanidad, los que son redimidos. Y es igualmente una obra del Espíritu de Dios, a inaugurar una nueva creación, un nuevo pueblo. Hay 3 pueblos en esta tierra. Uno, los descendientes de Adán y Eva, que son naturales, que no tienen a Cristo en su vida. La raza judía, que son el segundo pueblo. Y el tercero, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo fue inaugurada en Pentecostés. El Espíritu empezó a crear las cosas nuevas. Jesús sugiere asimismo que el ayuno de los discípulos de Juan, como todas otras observancias religiosas, no constituía más que un injerto, un pedazo de tela en la gracia de Dios nueva que venía. Eso de ayunar como ritual que ellos hacían, hermanos, el Señor dice, esos son trapos que no pegan con la nueva revelación de la gracia de Dios. Quiero decir esto, ¿me están escuchando? Quiero decir esto, no es que no haya continuidad con lo que se dice en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Cristo, de su salvación, de su muerte, resurrección, habla de todo eso. Pero lo del Antiguo Testamento en cuanto a figuras, templo, cortinas, incienso, candelero, velo, arca del pacto, que era una caja donde estaba, todas esas cosas simbolizaban la salvación de Cristo, la muerte de Cristo, la venida de Cristo, el Cordero de Dios. Entonces eso ya quedó atrás. ¿Se acuerdan que Hebreos dice que son sombra de lo que había de venir? Ahora tenemos lo literal, lo real, la revelación de Dios que dio a luz el Antiguo Testamento, que estaba apuntando al Nuevo Testamento y que ahora la tenemos en Cristo. En Cristo. Muy bien, la tenemos en Cristo. Pero el punto es este, que vienen los judíos, vienen los discípulos de Juan y vienen los discípulos de los fariseos, y quieren poner a esta nueva revelación cosas viejas, y le quieren poner el ayuno, que ellos ritual, y más en la próxima ocasión veremos sobre el asunto del sábado, que se habían inventado que no se puede sanar un enfermo el día sábado. Entonces todos esos son trapos que quieren los enemigos de Jesús. Dicen, bueno, tú eres el profeta, entonces mira, esto hemos vivido, nuestros padres han vivido esto, ponle a tu revelación esto. Entonces viene el Señor y dice, no, la nueva revelación no tiene nada que ver con sus tradiciones, todo eso ya pasó. Ahora viene la realidad, que el Espíritu de Dios hará una obra en el corazón de una persona y que Cristo habitará en él, y que ya no necesitamos nada de eso, nada de ritual ni nada de eso. Ahora, el judaísmo farisaico había de ser transformado, no arreglado con un pedazo de parche. Tenía que ser transformado de la raíz. No se trataba de añadir leyes,
ceremonias. No es que el Señor dice, bueno, este es el judaísmo. En el judaísmo hay toda clase de leyes que Dios le había puesto, pero que ya caducaban porque venía Cristo. En Cristo se cumple la ley. Entonces todos esos rituales ya no sirven. Entonces los judíos decían, bueno, pues entonces, ya que vienes tú, pues mira, ponele esto, o ponele este otro, o a esta ceremonia. ¿Y por qué no pones esta ceremonia? ¿Y por qué no hace, y por qué dejas de lado esto? Y si esto lo reveló Dios. Sí, pero en Cristo se cumple todo eso. Ahora no necesitamos ponerle pedazos de parche a la gracia que ha sido revelada en Cristo. Pero el punto está que hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias que lo hacen. Hay predicador. El otro día estaba viendo un predicador que tenía un manto en la cabeza como los judíos, pastor, diciendo Shalom Adonai, como si agarrando pedazos de trapos para ponerle a la gracia. Y el Señor dice, no se puede poner un trapo viejo sobre tela nueva. No se puede, porque se va a romper. No cabe dentro de la nueva revelación de Dios. No cabe el judaísmo. ¿Oyeron eso? No cabe el judaísmo, hermanos. Vayan a Israel a ver cómo fue el Señor y a dónde predicó, excelente. Pero que ustedes creen que porque van a agarrar agua del Jordán los va a sanar, son cuentos. Si usted cree que se va a bautizar en el Jordán y va a ser mejor cristiano, son mentiras. Eso no es verdad. En Cristo estamos completos. No necesitamos nada de esas ceremonias. Nada de eso. Debe evitarse la tentación de mezclar, combinar la tradición judía con las cosas antiguas testamentarias, con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es una absoluta novedad. No que el Señor, por ejemplo, creo que es Romanos que empieza que los profetas hablaron anteriormente, que se cumple ahora. No estamos diciendo que no tiene conexión, estamos diciendo que lo antiguo hizo su labor de apuntar a un Salvador. El Salvador ya está. Entonces lo antiguo se acabó. Vivir, ejercer, practicar todas esas cosas. Y lo voy a explicar ahora, porque no es fácil de entender, pero quiero explicarlo ahora, o tratar de explicarlo. Pablo escribió epístolas. ¿Por qué escribió epístolas Pablo? Según ustedes, ¿por qué escribió? Porque el Señor lo mandó a escribir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, pero el punto es que eso es la parte divina. La parte humana es que Pablo escribió epístolas porque estaba peleándose con algunos que no entendían la gracia. En el caso de Gálatas, escribe la carta no para mandarle salud y decirle cómo están, Dios les bendiga, un gusto, cantemos juntos un corito, cantemos juntos. No hay Dios tan grande como tú. No, sino que escribe la carta echando fuego. Léalo, capítulo 1 de Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos enseñó que hay otro evangelio? ¿Por qué? Oigan bien, no se me pierdan. Está aquí. Amén. No hay otro evangelio. Habían judaizantes. La iglesia empezó en Jerusalén. ¿Están de acuerdo? La mayor parte de los que se convirtieron en Jerusalén eran judíos. Algunos venían de diferentes partes y se fueron después de Pentecostés, pero la mayor parte eran judíos. Esos judíos guardaban la ley, iban los días de reposo, no trabajaban, iban al templo a la oración, a la hora de la oración, habían sacrificios, ellos iban, pero también creían en Cristo. ¿Está bien? Ahí está el parche viejo con la revelación nueva junto. ¿Está bien? Bueno, pero ese parche viejo tiene que irse saliendo, porque vendría una total revelación en la cual iba a mostrar que eso era sombra nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la primera iglesia empieza, vamos a empezar más lejos, ¿qué les parece? ¿Está bien? Empecemos más lejos. Alguien dijo que Jesús no era cristiano. ¿Están de acuerdo? ¿Nunca han oído eso? Jesús no era cristiano. Yo le pregunto, ¿Jesús era cristiano o no? ¿Ah? Hablando de religión, no era cristiano.
No, él era judío, guardó la ley, fue circuncidado, el día de reposo no trabajaba en la familia, José y María no trabajaban, él tampoco, no hacía nada, él era carpintero, pero el día de reposo él no trabajaba, él guardó perfectamente toda la ley, entonces no era judío, o era judío pero no era cristiano. Ahora, ¿oyeron eso? Luego viene el Señor, recibe a los discípulos y empieza a decirles, yo soy el Cordero del Cordero de Dios, y empieza a enseñarles, pero en ninguna manera les explica abiertamente que dejen los rituales. Él enseña, pero no se acerca a ellos y les dice abiertamente, como Pablo, por ejemplo, la circuncisión para nada aprovecha. Eso lo dice Pablo. Y la circuncisión para el judío, hermanos, es como quitarle la bandeja paisa al colombiano, o sea, o el ceviche al peruano. Eso era terrible. Pero entonces Pedro y los apóstoles no recibieron esa enseñanza del Señor de manera literal. O sea, Jesús no le dijo nunca a Pedro, Pedro, cuando tengas un hijo ahora no lo circuncides. Él nunca le dijo eso. Interesante, ¿no? Nunca le dijo. Entonces para Pedro había que guardar la ley. Por eso es que la hora de la oración, cuando dice Hechos, dice Juan, Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Era la hora de la oración que había en Israel. Y Pedro dijo, en otras palabras, dijo, bueno, yo no hago nada de lo que el Señor a mí no me enseñó, yo sigo haciéndolo. Y luego viene Pablo y se encuentra aquí en Galacia. Él escribe a los Gálatas, pero describe Pablo lo que sucedió con Pedro. Dice, Pedro vino de Jerusalén y vino a comer con los gentiles. Los gentiles son los no judíos. La iglesia, escuchen bien, los judíos cristianos no veían muy bien a los cristianos no judíos, porque Israel siempre ha sido un pueblo orgulloso de sí. Bueno, ¿quién no está orgulloso de que Dios lo haya elegido como pueblo? Imagínense que Dios hubiera elegido su pueblo. Entonces, los discípulos, Pedro era orgulloso de ser judío. Entonces vienen, pero les costaba a los judíos aceptar que la gracia también era para los no judíos. Les costaba, les costó mucho. Ahora viene el Señor y dice, viene Pedro, llega a los gentiles, a los que no, y come con ellos. Ve que Pablo come con ellos y no hay problema. Pedro estaba entre los dos. ¿Dejamos el trapo viejo o le añadimos el trapo viejo a lo nuevo? Estaba entre las dos cosas. Y Pedro, bueno, mientras lo invitaban a comer, él, gloria a Dios, él iba a comer. Y resulta que está comiendo con ellos y de repente se entera que hermanos de Jerusalén vienen a visitar. Y cuando viene en camino y sabe, está comiendo buñuelo y de repente le dicen, Pedro, ahí vienen hermanos de Jerusalén y te van a ver que estás comiendo con los gentiles, y no se puede comer con los gentiles. Ahora sí se podía, porque el evangelio ya sacó esas barreras, pero Pedro no entendía todavía. Y cuando supo eso, se atoró, comió rápido, y antes que llegaran los hermanos, él hizo así, se retiró. Y Pablo lo vio, léalo, está en la Biblia. Y Pablo le dice, a Pedro lo resistí cara a cara por hipócrita. Porque cuando está con los gentiles come, y cuando vienen judíos de allá y cristianos, se hace como que aquí no pasó nada. Hipócrita, le dijo Pedro, eres un hipócrita, no has entendido la gracia. Pedro no entendió todo. Hay una parte donde Pedro dice, hay cosas que Pablo escribe que yo no entiendo. Pablo, no es que hay dos evangelios, no, es que una revelación progresiva. Entonces, Pedro le costó entender, y segundo, que Jesús no le enseñó, porque no era su rol del Señor. Pero no le enseñó todo lo que Pablo andaba predicando, que la circuncisión ya no sirve para nada.
de que lunas nuevas, que el sábado ya no se come esto, o que ya no puedes comer este otro, sangre. Pablo dice a los corintios: si ustedes quieren comer lo que quieran, coman lo que quieran y lo que sea. No pregunten nada. El judío no. El judío decía: no, si nosotros comemos sangre, eso es pecado. Claro, siempre fue pecado en la ley, pero ahora en Cristo no es lo que comemos lo que nos contamina, es lo que sale del corazón lo que contamina. Así que usted puede dejar de comer puerco, pero si es chismoso, no dejará de ser chismoso. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ese es el punto. Ahora, Jesús no era cristiano, por decirlo de esa manera, no era cristiano. Fue Pablo entonces el que trajo esta tremenda revelación de la gracia de Dios. Y se exige un cambio. Pablo entendió que el cambio tenía que haber una ruptura entre el judaísmo, sus prácticas, y la revelación del evangelio. Tenía que haber una ruptura. No podíamos seguir en las dos aguas. Y los críticos de Jesús no entendían esto, hermanos. No podía ser forzado las antiguas formas de judaísmo y ponerlo y tratarlo de poner en el cristianismo. Por eso le digo, cuando usted vea a un predicador o alguien que anda y ya cuando empiezan a poner el arca del pacto encima en el púlpito, usted dice: este anda con trapo viejo, queriendo poner en trapo nuevo, que es la gracia. Cuando vean ahí uno que pone un candelero de 6 en la iglesia, porque en la casa ustedes pueden hacer lo que quieren, pero en la iglesia dice: este todavía anda con trapos viejos, queriéndole poner a la gracia de Dios. No hay que ponerle a la gracia de Dios trapo viejo. Eso ya pasó, hermanos. Y religión judía está muerta. No tengan temor de eso. La religión judía no salva a nadie. Entendamos eso. Cuando alguien le diga: hay que orar por Israel, oren para que se conviertan a Cristo, pero no para que sigan matando a los palestinos, porque no tienen derecho a hacerlo. Incluso la Biblia se los prohíbe, la ley se los prohíbe y les dice que recibirás al extranjero. Y acuérdate que tú también fuiste extranjero. Dios le dice eso a los judíos. ¿Y por qué ahora no pueden, no quieren? Bueno, no quiero meterme en política, pero la cosa es que Dios no quiere esas cosas. Y nosotros Dios no quiere que oremos para que un judío, hermanos, si en Israel hay discotecas de homosexuales, y que oramos para que Dios siga bendiciendo a Israel, y que no, Israel tiene que convertirse a Cristo. Y la Biblia dice, los profetas, que un día se convertirán y que llorarán como el que llora a un primogénito. Llorarán porque verán que Jesús era el Mesías de ellos, y verán todas las generaciones atrás que se perdieron por la dureza de sus corazones. Israel tiene una parte en el plan de Dios todavía, claro. Dios lo restaurará como nación, cabeza de nación, dice la Biblia. Todavía hay promesas para ellos. Pero en este tiempo de gracia, el judío tiene que nacer de nuevo, si no, no entra al reino de los cielos. Pablo dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay peruano, ni colombiano, menos chileno. No hay nada. Todos son pecadores. ¿Y eso lo dice Pablo o no lo dice Pablo? ¿Sí o no? Lo dice en Romanos 3, en Romanos 6, lo dice. Todos somos pecadores, dice. Fíjense, le voy a leer una frase, anótelo, no lo busque, porque Hebreos 13, verso 9, se lo voy a leer. Fíjese, ¿cómo se llama la epístola? Hebreos. Fue escrita a los hebreos, cristianos. Fíjese lo que dice. Hebreos 13, 9. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos judíos, rituales de la religión judía, que de nada aprovechan a quienes lo comen. Ni los ritos, ni lunas nuevas, nada de eso sirve. Escuche, y termina, dice: por lo tanto, salgamos
hablando de seguir a Cristo, salgamos siguiendo a Cristo a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Está tomando una imagen para decir, ahora salgamos del campamento, salgamos del judaísmo, salgamos de toda esa religión. Dice Pablo a los, perdón, no sé quién escribió Hebreo, pero el escritor de Hebreo dice: a los hebreos, salgan del campamento, salgan de esa estructura religiosa. ¿A dónde? Como Jesús fue matado afuera del campamento, afuera de Israel, afuera de la ciudad de Jerusalén. Vayan a buscarlo ahí y salgan de la ley, y salgan de todas esas leyes, de todas esas leyes rituales. La ley moral no matarás, no robarás, eso está vigente. Pero las leyes rituales, todos los rituales, todo eso, salgan de eso. Que luna llena, que no comes esto, que no puedes comer este otro, que no el día no, y lo vamos a ver con Jesús. Por eso Jesús va a pelear, ellos pelean con Jesús. Del día sábado, que no se puede comer, que no se puede caminar, que no se puede sanar a un enfermo. Viene el Señor y empieza a decirles: ustedes están de cabeza, no es así las cosas. Empieza a explicarle poco a poco, pero dice: salgan de esa estructura religiosa y encuéntrese con Cristo, no adentro del campamento, no dentro de la religión judía, allá afuera, dice, donde Cristo murió, porque Cristo no murió en Jerusalén. Entonces, tomando una figura para decir: salgan de todos esos ritos que hoy día ya no son vigentes y que no aprovechó, dice, a nadie. Ahora, ¿por qué Dios lo dio? Lo dio por sanitaria. Lo dio algunas leyes porque el puerco en el desierto no se puede mantener. Y también lo dio por la imagen de la santificación, es decir, de ser un pueblo escogido de Dios que no se contamina con el mundo. Eran imágenes espirituales. Lo hicieron literalmente, sí. Les benefició, claro. Pero ahora viene Cristo y dice: y eso ya se acabó. Ahora en Cristo se cumplió todo. Todo está cumplido. Tetelestai, dice la palabra griega cuando Cristo dice: consumado es. Todo está cumplido. La ley está cumplida. Ya está. Amén. No me extiendo más. Pero aquí dice que, hablando del paño, ¿vieron el versículo? Y nadie pone un remiendo de tela nueva. Tela o paño es lo mismo. En Hebreos 1 le voy a leer un versículo porque es importantísimo. Dice así, Hebreos 1:10. Hablando de un salmo, dice: y también, oigan bien esto, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, que los puso Dios, y obras de tu mano son los cielos. Fíjense que Dios creó los cielos. Y luego Hebreos 1:10. Y el versículo 11 dice, hablando de los cielos: ellos perecerán, mas tú permaneces. Y oigan esto: todos como un trapo, tela, vestido, que es lo mismo, envejecerán. Verso 12: como un manto lo enrollarás. ¿Has visto cuando uno enrolla el manto? Enrolla una sábana, por ejemplo. Dice: enrollará. Los cielos y la tierra los va a enrollar como un vestido, como se enrolla un vestido. Y luego dice: y serán cambiados. Desde la antigüedad, dice el Salmo 102, tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, como un vestido lo mudas y se mudan. Este versículo también está hablando de algo importante. Pablo dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, ¿se han dado cuenta? Que la ecología y que se está muriendo tal especie, gime la creación. El cielo y la tierra gimen. Y aquí dice que como trapo
como trapo. Es decir, voy a decirlo de esta manera. Cielo nuevo y tierra nueva, según Apocalipsis, no pegan con el viejo cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva para Dios es un trapo viejo que lo va a doblar para poner un trapo nuevo que es cielo nuevo y tierra nueva. Eso significa que este mundo va a pasar. El cielo también. Dios lo ve como una especie de trapo viejo que tiene que doblarlo para traer uno nuevo. Pedro lo vio, no entendió su parte escatológica quizás de los últimos tiempos. Vio del cielo bajar un manto, dice, con diferentes animales como un trapo. Y el Señor le dice, mata y come. Y él dice, yo no como nada inmundo. Y él, hablando de los gentiles yo los purifiqué, no los menosprecies. Eso está diciendo. Pero escuchen bien. Está hablando exactamente de lo mismo, de que Dios hará bajar del cielo una tela nueva, que es cielo nuevo y tierra nueva, purificará la vieja de tal manera que el trapo viejo, que la antigua creación desaparecerá. El viejo mundo está acabando. El viejo mundo es como un manto viejo que no vale la pena remendar con paño nuevo. ¿Qué significa esto? Escuchen bien esto, hermanos. Quiero que me entiendan bien aquí. Nos quedan 10 minutos y este es el momento que estén lo más despierto posible. Si usted come algo en la calle, el plástico bótelo a la basura. Si usted a donde vive, amarillo para los plásticos, el marrón para las bolsas, el verde para las botellas, y algunos tienen como 40 cosas que ya la basura la hacen chiquititas. Bueno, ¿el cristiano tiene que hacer eso? Sí, sí. Pero hay algo que nos olvidamos. Hay dos cosas. Bueno, Dios dio un mandamiento, que es que nosotros debemos administrar la creación y debemos hacer lo mejor posible para preservarla. Eso es correcto. Y hay que hacerlo. No podemos decir, no, como Cristo viene, pues nosotros no. Hay que hacer lo mejor posible. Pero el punto es este, que la Biblia dice que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Esta tierra está maldecida por Dios, hermanos. ¿Oyeron? Por eso es que está como está. Entonces, ir contra la corriente, el querer arreglar las cosas. No, adelante, hagamos todo lo mejor. Dios quiere que seamos buenos ciudadanos y que hagamos las cosas bien. No botemos las cosas al piso. No deje la luz prendida todo el día si no la necesitan. El agua, tengan cuidado con el agua. Claro. Sí, es verdad. Hay algunos que ustedes tienen la bendición de vivir en HLM. Y como es forfait, pues ahí pueden poner la luz todo el día, total, pagan lo mismo. No haga eso. No haga eso. El agua igual. Eso está bien. Pero no por eso que este mundo se va a desaparecer. Va para allá. El viejo mundo está pasando. El tiempo nuevo que el reino de Dios, el tiempo nuevo que es el reino de Dios, va a llegar. Y lo dice Daniel. Daniel dice así, capítulo 2, 34. Estuve mirando hasta que una piedra, oigan bien, fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies y hierro y barro y lo desmenuzó. Hablando de los reinos de este mundo. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro, el bronce, todos los reinos de este mundo. Quedaron como el tamo de las eras en verano. Y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno. De todo lo que usted ve, no quedará rastro de nada. Es un trapo viejo que Dios va a doblar y va a poner uno nuevo. Y oiga esto, y dice, y la piedra que había golpeado la estatua, hablando de una piedra que hizo caer los reinos de este mundo, se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ese es Cristo y su reino.
Pero todos los reinos del mundo, dice, serán como el viento. Como polvo, se lo llevó el viento. Por eso es que Dios nos invita a poner nuestro corazón en lo eterno. Por eso, esfuércese para salir adelante, que sus hijos estudien, qué bueno, y eso es bueno. Pero hay una tensión entre eso. Por un lado hay que hacer, y por otro lado no tenemos que olvidarnos de que este mundo no es nuestro mundo. De que este mundo va a pasar. Y está pasando. La Biblia dice, poned la mirada en la de arriba. No déjenla afuera. Es una tensión que hay. Y termino, oigan bien, y ya con esto ya, Pedro dice así, se lo voy a leer. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 11. Escuchen bien, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona debéis ser? Dice, hablando del universo, de la tierra. Dice, vosotros en santa conducta y en piedad deben andar. ¿Por qué? Dice, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en la cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y tierra nueva, en la cual morará la justicia. Los elementos, está hablando de todo el átomo, todo lo que constituye el universo, la tierra, todo será quemado por el fuego de Dios. Como dice Isaías 4, Jehová lava el pecado y la inmundicia con fuego y espíritu de devastación. Esta tela vieja va a pasar, hermanos. Por eso el Evangelio, vea usted el Evangelio, el Nuevo Testamento, todo pone la mirada en lo que viene, no en lo que es ahora, en lo que viene. Amén, hermanos. El vino nuevo, termino ya, me quedan 4 minutos. ¿Aguantan? Y de todas maneras tienen que aguantar porque está ahí. El vino nuevo, dice así, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino rompe el odre y se pierde el vino, también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Vino. Sepa que en la Biblia, cuando la Biblia habla de vino, habla de alegría, de gozo. Ese es el símbolo. En la fiesta de Canaán, el Señor hizo el milagro de cambiar el agua en vino para que la fiesta y el gozo siguieran. Gozo. Y escuchen esto es extraordinario. Está aquí en Marcos, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14, el versículo 25. 14-25. Le voy a leer esto. Oiga, el Señor está hablando. En verdad os digo, ya no beberé más el fruto de la vid, o esta copa, o este vino, hasta el día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Escuchen bien, Jesús celebró la cena que celebramos nosotros ahora. La celebró ese día y no la celebró nunca más en esta tierra. Nunca más. La copa, que hay vino, que representa el gozo. La boda que tenía Jesús con sus discípulos, ahí se acabó. Porque después tenía que morir. Escuche esto ahora. El Señor no volvió a tomar nunca más esta copa. Y dice que ahí se acaba el gozo entre el novio y la novia, porque el novio iba a ser arrebatado. Iba a morir, iba a resucitar y se iba a ir. Y nosotros que somos la novia, la iglesia de Cristo de todos los tiempos, nunca más cenamos con Él cara a cara. Nunca más. Nunca más. Se fue. Y cuando lo hacemos aquí cada 15 días, lo hacemos estando Él presente por el Espíritu Santo.
pero no está con nosotros literalmente como estuvo con ellos. Pero Él dijo, este gozo que ustedes sienten, esta boda que tenemos, la volveremos a tener en el reino de mi Padre. Y un día volveremos a cenar juntos con el símbolo de la copa de vino que es el gozo, la alegría. Volveremos a estar de bodas, pero en el reino de mi Padre. Mientras tanto, oran, ayunan, sufren por causa de mi nombre, toman la cena del Señor pensando en mí, en mi sacrificio. Pero también esto, oigan, tiene una dimensión futura, escatológica, que viene. Un día volveremos a tener el gozo del novio con la novia en el reino de nuestro Padre. Él nunca más volvió a tomar la copa, ni lo ha vuelto a hacer hasta ahora, porque Él dijo, no lo volveré a hacer, los voy a esperar y juntos vamos a cenar. El que oyere mi voz, dice, aquí estoy a la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Hay gozo en nuestro corazón? Sí, porque Cristo habita, pero no es el gozo perfecto. En aquel día lo tendremos en la perfección, porque le veremos tal como Él es. Después del juicio, del diluvio, Noé salió del arca y plantó una viña, que es vino. Después del juicio, vino el gozo. Después que pase todo esto, hermanos, en un abrir de ojos va a acabar esto. Sus hijos crecen rápidos, se van creciendo. Yo ya tengo 3 nietos. 3 nietos, no puede ser. Mi esposa y yo lloramos solos en la casa, abandonados. Y parece que vienen más. Es de una brisa. Mi papá siempre me decía, siempre cuando yo era más joven me decía, el tiempo pasa rápido. Y yo decía, sí, como tontito joven, yo que me las creía que las sabía todas. Pero soy abuelo. Todavía no soy tatarabuelo, pero soy abuelo. El tiempo pasa. De repente nos vamos a encontrar con Él. Y así como Noé, que salió del diluvio, salió de ese juicio, plantó una viña, es decir, gozo, el gozo completo. Y los espías, cuando salieron de la tierra de Canaán, ¿qué trajeron? Un racimo de uvas, la tierra prometida. Gozo en la tierra de Dios, nueva, cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia brota de una boda. Ahí están, en una boda. Los discípulos no entendían bien, pero están en una boda. Un día seré arrebatado, dijo el Señor. Ya no tomaré con ustedes el fruto de la vid, pero un día vendrá, cuando la tela vieja sea doblada por mi Padre y traiga cielo nuevo y tierra nueva. Entonces el vino de la alegría en odres nuevos es puesto. Nuestras vidas renovadas, regeneradas por el Espíritu de Dios. Volveremos a vivir una boda, pero eterna. Empieza con una boda y termina con una boda. Por eso me encanta el cántico que cantamos. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando esa cruz, porque nuestro amado nos fue quitado. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Les digo, queridos hermanos, termino. Afirmemos el corazón en la gracia de Dios. Dios nos ayude, que ninguno de nosotros desmaye. No desmayes, hijo mío. El fuego y la tribulación aparecen, yo lo sé, se los dije, seré quitado.
pero mi espíritu les ayudará a atravesar hasta que lleguen a mi reino y podamos gozar juntos en la tela nueva, con el vino nuevo, en odres nuevos, para la gloria de Dios. Vamos a orar.